Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por unirse a este seminario. Mi nombre es Marcia Condoy. Para los que no me conocen, soy directora de Derecho Animal en Perú y voy a estar a cargo de dirigir este seminario. Respecto al formato de hoy día, vamos a empezar con la exposición de nuestro invitado, la cual más o menos va a tener una duración de 40 minutos y luego vamos a tener unos 45 minutos aproximadamente para poder hacer preguntas, comentarios, los comentarios del público, etcétera. Tal vez ustedes tengan algunas preguntas, pueden activar sus audios, sus videos. Vamos a priorizar todas aquellas preguntas y comentarios que se hagan mediante video, mediante participación directa, pero también si es que no lo desean, pueden escribir al chat. Lo que sí es importante decir es de que la exposición va a estar grabada, va a ser publicada en YouTube, pero las preguntas y los comentarios del público no, de tal forma que todos vamos a poder participar de forma muy libre, muy espontánea, etcétera. Entonces, únicamente vamos a grabar la exposición de hoy día. Y bueno, con todo esto explicado, voy a pasar a presentarles a nuestro expositor de hoy día, Diego Sánchez Cárdenas. Él es abogado por la Universidad Católica de Santa María, con maestría en solución de conflictos por la Universidad San Martín de Porres y maestría en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia. Es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos tanto en la Universidad Católica de Santa María como en la Universidad de San Martín de Porres. Y ha publicado varios artículos y libros en colaboración en temas relacionados con los derechos humanos y derecho constitucional. Y de hecho, uno de tales artículos es el que nos trae aquí hoy día, es el artículo llamado ¿Cómo hacer factibles los derechos fundamentales de otras especies? El enfoque jurídico conductual, publicado en 2021 en el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal. Entonces es para mí un placer presentarles a Diego. Diego, el espacio es tuyo. Estamos a tu disposición. Diego, ¿puedes activar tu audio y tu video? Mm, Diego, me parece, no sé si alguien podría confirmarme si a mí me escuchan o si a Diego lo escuchan en el chat, por favor. Ah, ok, está bien. Tenía que... Ujú. Ahora sí, ¿no? Diego. Muy bien. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, Marcia. En verdad te agradezco muchísimo, así como también a Derecho Animal Perú por la invitación. Es para mí un verdadero placer, un gusto poder acompañarlos, a compartir algunas ideas sobre un artículo publicado en el año 2021 de mi autoría, denominado El enfoque conductual. Te pediría, por favor, Marcia, si podríamos proceder con la proyección de las diapositivas correspondientes. Em, Preliminarmente, quisiera pues indicarles de que no quisiera ocupar demasiado tiempo con mi exposición, dado que eventualmente no quisiera ser aburrido con ustedes. Así es que voy a tratar de hacerlo de forma concisa, de forma sintética, para tratar muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que este enfoque conductual es un planteamiento que no tiene por objeto en realidad determinar que en conductas específicas los animales debieran tener derechos. Es un planteamiento más genérico, mucho más general. Es un enfoque que tiene por objeto en realidad el que podamos tomarnos en serio a nivel del sistema jurídico los derechos de los animales y del medio ambiente en realidad. Es un enfoque, un planteamiento teórico cuyo objetivo principal es que podamos hablar con cierta coherencia
de derechos fundamentales en favor de los componentes de la naturaleza, sin ridiculizarlos frecuentemente, como se realiza en algunas ocasiones en la doctrina. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Preliminarmente, una cuestión interesante a analizar es que tenemos realmente una discrepancia, una divergencia evidente en nuestro ordenamiento jurídico, dado que cualquier ilícito que es cometido en contra de un ser humano, como por ejemplo un hecho como la experimentación podría ser considerada incluso una modalidad de tortura en contra de un ser humano, amerita pues una consecuencia jurídica bastante grave, como en este caso podría ser pues claramente una pena privativa de libertad. Eso es así porque el bien jurídico que se propone el ordenamiento jurídico proteger es el derecho a la integridad, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Un derecho a la integridad atribuido a un sujeto con ciertas características. Esto pues no sucede así en el caso de los animales, porque los animales no tienen en realidad un derecho a la integridad como tal. Por eso es que ante un hecho como la experimentación animal, las consecuencias jurídicas son nimias o insignificantes, si es que acaso hay consecuencias, por supuesto. Podría ser quizás una indemnización al propietario del animal o podría ser quizás una multa administrativa, pero finalmente el bien jurídico protegido en ese tipo de faltas tipificadas en el Código Penal no es el derecho a la integridad del animal, porque no tiene, porque no es una persona, porque no es un titular de derechos, sino en realidad el derecho a la propiedad del dueño de este animal, lo que ocasiona esta gran divergencia en la protección jurídica del sistema jurídico, por lo menos peruano. La siguiente diapositiva, por favor. A raíz de esto, pues, podemos ver que realmente algunos problemas contemporáneos no tienen una solución bastante práctica, ¿no? En la medida de que no se otorga un estatus jurídico suficiente a los animales, se les considera como objetos, como cosas, como bienes movientes, intercambiables, lo que agrava algunos problemas actuales, como por ejemplo la experimentación animal, la tortura en contra de los animales, o incluso si es que esto lo transferimos al caso del medio ambiente, pues entenderemos por qué problemas como la tala indiscriminada o la contaminación rampante de nuestro medio ambiente, pues realmente no tienen una solución jurídica bastante clara, ¿no? Porque no tienen, digamos, la jerarquía que tienen los derechos fundamentales, los derechos de los seres humanos. Ustedes me dirán, Diego, pues reconozcamos derechos en favor de otras especies, en favor de los animales, en favor de los componentes naturales, pues no es tan fácil. Existen algunas críticas bastante contundentes, bastante fuertes a nivel de la doctrina en relación al reconocimiento de derechos fundamentales en favor de otras especies. En primer lugar, se dice que son derechos incoherentes, dado que no tienen una base filosófica, una base teórica que sea sólida, ¿no? Incoherentes en la medida que los derechos fundamentales se dice desde el justnaturalismo, que solamente le corresponden al ser humano, y por lo tanto, al corresponderle a un titular como el ser humano, que ostenta una dignidad desde la óptica kantiana, resulta ridículo hasta cierto punto hablar de derechos fundamentales en favor de otras especies. Si podemos poner clic, por favor, para ver la segunda crítica. La segunda crítica es que generan inestabilidad. Se indica pues que el ordenamiento jurídico no debe estar a la merced de estas demandas ambientalistas o animalistas que son tan variables. Se dice mucho respecto de la protección de mamíferos, de animales domésticos, de mascotas, pero no se dice nada, por ejemplo, respecto a seres microscópicos, a insectos o algunas especies cuya protección sería realmente muy engorrosa y bastante difícil. Así es que se dice de que el sistema jurídico no tiene por qué estar a la merced de las cambiantes demandas animalistas y ambientalistas. Siguiente, por favor. En tercer lugar, se dice que son derechos impracticables. Impracticables en el sentido de que sería muy engorroso, por ejemplo, reconocerle el derecho a la integridad a una vaca y a la vez que ésta forme parte de nuestra dieta, ¿no? Que ésta pueda formar parte del alimento de algunas personas, ¿no? Que no tienen una cultura vegana, ¿no? Entonces, en este sentido, se dice que son derechos impracticables en la medida de que reconocer derechos fundamentales a los animales ocasionaría
que no se puedan utilizar a los mismos para fines humanos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pues con el objeto de tratar de superar estas críticas, yo el día de hoy les presento el enfoque conductual de los derechos fundamentales, que básicamente tiene por objeto que nosotros cambiemos de perspectiva la forma en cómo vemos y cómo concebimos actualmente los derechos fundamentales para que podamos hablar de forma coherente y razonable de derechos fundamentales en favor de especies no humanas. Un primer ejercicio abstracto de imaginación que quisiera que ustedes puedan realizar en conjunto conmigo es el siguiente. Imaginemos de que el sistema jurídico, como está retratado en esta diapositiva, es una suerte de gran veedor, de gran observador de las múltiples conductas que ocurren en la sociedad. Naturalmente, pues el sistema jurídico va a visualizar conductas no muy trascendentes como hacer deporte, como tomar una foto, como ir al cine, no lo sé, conductas que no le llaman la atención, que no le parecen trascendentes. Pero habrán otros comportamientos que sí que serán muy trascendentes, significativos para el sistema jurídico, como por ejemplo, como ven en la diapositiva, pues un homicidio o un viaje internacional. De tal manera que lo que nosotros tenemos que preguntar y lo que es central aquí es lo siguiente. ¿Cuál es el criterio que utiliza el sistema jurídico para seleccionar ciertos comportamientos como trascendentes y finalmente discriminar a otros comportamientos e indicar que los mismos no son relevantes? ¿Cómo discrimina y selecciona comportamientos relevantes el sistema jurídico? Esa es una pregunta importantísima que es, digamos, la médula del enfoque conductual. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver entonces de que nuestro actual enfoque de derechos fundamentales, un enfoque por supuesto muy influido por el justnaturalismo, tiene como centro de imputación de los derechos a la dignidad de la persona. Podemos decir de que esta labor de seleccionar comportamientos como relevantes o no es una labor subjetiva. ¿Por qué subjetiva, mis queridos amigos y amigas? Porque se fija el sistema jurídico en las características de ciertas personas para seleccionar los comportamientos que les afectan. Históricamente eso ha sido así. Solo aquellos sujetos que tenían cierta nacionalidad, estatus, raza o religión eran considerados sujetos de derechos y por lo tanto aquellos comportamientos que perjudicaban sus bienes jurídicos básicos naturalmente también eran trascendentes para el sistema jurídico. En la actualidad tenemos más de lo mismo, quizás un enfoque más humanista, eh, menos superficial, pero de todas maneras un enfoque subjetivo que se centra en la delimitación de las características del sujeto de derecho. Hoy en día vemos, pues, que de acuerdo a la teoría actual de los derechos fundamentales, es sujeto de derechos quien tiene racionalidad, quien tiene libre albedrío, autonomía, autoconciencia, autodeterminación, y algo que se utiliza para agrupar ontológicamente todos estos conceptos. El que tiene dignidad humana es sujeto de derechos. Y por lo tanto se cae en la siguiente tautología de que el único titular de derechos fundamentales es el ser humano porque tiene dignidad humana. Es decir, pues una repetición, una tautología, un razonamiento circular, al parecer. Sin embargo, la propuesta del enfoque conductual rompe con este paradigma directamente. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. De tal manera que si es que un animal, como ven este perrito, no comparte las características del ser humano, no tiene racionalidad, libre albedrío, autonomía, autoconciencia, pues es excluido automáticamente del sistema jurídico. Me preguntarán, entonces, Diego, ¿cuáles son las propuestas del enfoque conductual? Pues son sencillamente 4 que son las que voy a exponer y con eso voy a terminar mi exposición de forma rápida. A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, esta es una propuesta muy importante, es que el analizar las características del sujeto no debe ser un criterio para seleccionar comportamientos, sino un criterio para regular. De tal manera, me explico con un ejemplo, ¿no? En el ejemplo del perrito. Las características del perrito no deben ser aquellas que lo excluyan del sistema jurídico, sino aquellas que determinen qué derechos este animal podría tener y cómo en un comportamiento determinado. De tal manera que las características del perrito no debiera ser un criterio para seleccionarlo o discriminarlo de forma automática, sino un criterio para determinar qué regulación
debiéramos optar desde el sistema jurídico para proteger a este animalito en determinada conducta, en determinada situación en específico. Esa es una primera propuesta, quizás la más importante. La segunda propuesta es la siguiente, ¿no? Me dirán, bueno, Diego, entonces, ¿cómo seleccionamos los comportamientos que son relevantes o no para el sistema jurídico? Si es que ya no vamos a tener un enfoque subjetivo que subraya y enfatiza las características del sujeto en cuestión, entonces, ¿qué metodología propones para seleccionar conductas como relevantes? La propuesta es la siguiente. Enfoquémonos en las características de la conducta y no en las características del sujeto en cuestión. Enfoquémonos en determinar si es que el comportamiento tiene relación con nociones básicas y elementales como la supervivencia, la ilusión del sufrimiento, la libertad y la satisfacción de necesidades básicas. Me dirán, pues, que libertad y satisfacción de necesidades básicas son realmente nociones bastante amplias, pero la verdad es que solamente he incluido estas dos para también poder explicar lo que son los derechos humanos. De hecho, solamente teniendo en cuenta las nociones de supervivencia y ilusión del sufrimiento, podríamos hablar de un desarrollo brutal de derechos fundamentales en favor de otras especies, de especies no humanas. Entonces, ese sería, digamos, el primer criterio de selección que propone el enfoque conductual. Enfoquémonos en las características del comportamiento. Y adicionalmente, no solamente sería necesario que el comportamiento pues, esté relacionado con estas nociones elementales que acabo de enumerar, sino que además el comportamiento debiera tener cierta trascendencia social. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Y en esto de la trascendencia social, sí quisiera detenerme brevemente, ¿no? Esto realmente ocupa un espacio más o menos extenso en el artículo, pero voy a tratar de abreviarlo lo más que pueda. Pues se dice de que naturalmente para que una conducta sea seleccionada tiene que ser visible para finalmente la entidad del Estado encargada de regular el comportamiento. Y para que esta entidad pueda finalmente regular el comportamiento, tienen que pasar algunos fenómenos sociales que de hecho son los que vienen y han ocurrido en el caso de los derechos humanos, ¿no? En primer lugar, tiene que existir pues una deliberación social, es decir, tiene que existir una contienda a nivel de la sociedad que es protagonizada por un grupo que quiere proscribir determinada conducta, que quiere prohibir determinada conducta, y un grupo en oposición, que yo le denomino el grupo de los conservadores, que aboga en realidad por la aceptación del comportamiento. Es decir, tiene que existir una contienda, dos grupos antagónicos deliberando respecto de cierto comportamiento relacionado con características básicas como la supervivencia, la ilusión del sufrimiento, la libertad y la satisfacción de necesidades básicas. De modo que la propuesta, la segunda propuesta del enfoque conductual es la siguiente. El sistema jurídico no debe ser neutral. En otras palabras, no debe ser un sistema jurídico que se queda impávido, que se queda de brazos cruzados, que se queda realmente sin hacer nada respecto de conductas relacionadas con nociones básicas como la supervivencia, la ilusión del sufrimiento, la libertad y la satisfacción de necesidades básicas, siempre que esa conducta sea deliberada socialmente. Entonces, en la medida que se cumplan estos requisitos, el sistema jurídico sí o sí siempre debe seleccionar el comportamiento. Y aquí nosotros deberíamos visibilizar el poder que tenemos como agrupación social para finalmente decirle al ordenamiento jurídico qué es lo trascendente o no. Porque nosotros como reivindicadores a través de las deliberaciones sociales podemos proponer al sistema jurídico aquellas conductas que deben ser seleccionadas en el marco de los derechos fundamentales y en la medida que se relacionen con estas nociones básicas anteriormente mencionadas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, la tercera propuesta es la siguiente. Debemos enfatizar y debemos diferenciar muy claramente lo que es seleccionar de lo que es regular. Y creo que en esta diapositiva se puede apreciar de una forma bastante sintética y conjunta toda la propuesta del enfoque conductual, solo en esta diapositiva. Si es que nosotros visualizamos la parte derecha de la diapositiva donde se encuentra el telescopio, veremos de que hay una primera etapa de selección. Lo primero que hace el ordenamiento jurídico es seleccionar, es decir, sacar su telescopio, visualizar las conductas que ocurren en la sociedad y seleccionarlas en la medida
de que existan deliberaciones sociales respecto de comportamientos relacionados con categorías como la supervivencia, la reducción del sufrimiento, la libertad y la satisfacción de necesidades básicas. Muy bien, la propuesta del enfoque conductual es que en todos los casos siempre se seleccionen este tipo de conductas. Pero a su vez, la tercera propuesta del enfoque conductual es la siguiente. Una vez que se produce la selección, una vez que se tiene como trascendente el comportamiento, lo que debiera ser el sistema jurídico es cerrar por completo la puerta de la intersubjetividad, dejar de hacerle caso, dejar de prestar atención a lo que es la deliberación social o las presiones sociales. Es decir, clausurar esa etapa de selección por completo, esa etapa que puede parecer subjetiva, que depende mucho de las nociones y de la deliberación de la gente. Entonces, la selección únicamente implica esta deliberación social, pero una vez seleccionado el comportamiento, lo que debe hacer el sistema jurídico es pasar a una segunda etapa, pasar a la etapa de la regulación. Y aquí el sistema jurídico tiene que ser plenamente objetivo y tiene que apegarse a nociones claras hoy desarrolladas como la racionalidad o la proporcionalidad. Y tiene que preguntarse, ¿cómo voy a regular el comportamiento ya seleccionado? ¿Voy a aceptar el comportamiento, voy a permitirlo o voy a proscribirlo? Y si es que voy a aceptarlo, ¿qué regulación le voy a dar al comportamiento? ¿No? ¿Qué marco regulatorio le puedo dar a esta conducta relacionada con estas nociones básicas? Y aquí, en realidad, lo que anteriormente conocíamos como supervivencia será el derecho a la vida. Lo que era la elusión del sufrimiento será el derecho a la integridad. Lo que era la libertad será el derecho a la libertad. Y lo que era la satisfacción de necesidades básicas serán los derechos económicos, sociales y culturales. De tal modo que podemos responder lo siguiente. ¿Cómo debiera el sistema jurídico regular el comportamiento determinado? Pues de acuerdo al contenido material, al contenido jurisprudencial, al contenido legalmente desarrollado de los derechos a la vida, la integridad, libertad y derechos económicos, sociales y culturales. Esos debieran ser los criterios objetivos por los cuales el sistema jurídico debiera regular el comportamiento determinado. Y aquí hay una cuestión central, y es que un criterio de regulación, como dijimos desde la primera propuesta, debiera ser las características del sujeto. Se fijan ustedes, bajo la propuesta del enfoque conductual, las características del sujeto se encuentran en el espacio izquierdo de esta diapositiva como un criterio de regulación. En cambio, bajo el enfoque subjetivo y naturalista actual, las características del sujeto eran un criterio de selección y por lo tanto un criterio que se posicionaría en esta gráfica en la parte derecha de la diapositiva. Esa es básicamente la propuesta del enfoque conductual. Un sistema jurídico que, como ustedes pueden ver, permanece atento a las interacciones sociales, que con base en ellas selecciona conductas determinadas y que finalmente las regula de acuerdo a criterios objetivos y de acuerdo a las características del sujeto en cuestión. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que quisiera hacer ahora, antes de pasar a la cuarta y última propuesta del enfoque conductual, es tratar de poner algunos ejemplos como para tratar de aterrizar este enfoque. Damos clic, por favor. Una primera crítica que se ha hecho es la siguiente. Entonces, bajo este enfoque, todo podría ser trascendente, ¿no? En la medida que exista cualquier tipo de deliberación, pues al parecer todo podría ser trascendente para el sistema jurídico. Imagínense, por ejemplo, de que de pronto surge una deliberación un poco extravagante, ¿no? Existen dos grupos deliberando respecto de un hecho como la fumigación de mosquitos, que pueden ser incluso eh, que pueden ser peligrosos para la propia salud humana. Entonces, en este caso, me dirán, ¿es esto trascendente? ¿Esto merece la pena que sea seleccionado por parte del sistema jurídico? Yo respondería lo siguiente, ¿no? Al momento de poner en práctica este enfoque conductual, pues naturalmente tendría que existir una o dos instituciones encargadas de la selección de comportamientos. Pues en este caso debiera ser el Congreso de la República o probablemente algunos tribunales constitucionales, cortes constitucionales o altas cortes nacionales que tengan finalmente esta potestad, ¿no? En esa medida, pues, habría que pasar el filtro, digamos, político y de consensos de estas instituciones para que finalmente el comportamiento sea seleccionado. Entonces, muy probablemente, aun si es que este comportamiento un poco extravagante fuera seleccionado,
lo que puede hacer el sistema jurídico es simplemente aceptar el comportamiento, simplemente aceptar e indicar de que finalmente en una proporcionalidad debiera eh, prevalecer la vida de los seres humanos, la salud de los seres humanos y pues naturalmente pues continuar con la fumigación de mosquitos, ¿no? Finalmente eso no es una propuesta del enfoque conductual, porque yo les he dicho, este no es un enfoque que nos va a dar respuestas del sistema jurídico, es solo es un enfoque que nos permite tener una base sólida, un soporte teórico y filosófico para que nosotros podamos finalmente decidir, ¿no? Si es que esta fumigación debiera o no ser legítima, ¿no? Esa no es una respuesta que pueda dar el enfoque conductual, porque el enfoque conductual solamente trata de brindar una plataforma teórica. Segunda, eh, segundo ejemplo, por favor, el uso de los animales para fines humanos, ¿no? Por ejemplo, podría deliberarse el hecho de si es que existe legitimidad o no al utilizar un perrito como guía de una persona con discapacidad visual. Pues como yo les había dicho, ¿no? Válidamente el sistema jurídico, sin ningún problema, puede seleccionar este comportamiento como relevante. Y finalmente, en la parte de la regulación de la conducta, utilizando este criterio objetivo, que es el análisis ontológico, o lo que es lo mismo, el análisis de las características del sujeto, en este extremo podría decir, pues de acuerdo a las características del perrito, no pareciera que se le ocasione algún sufrimiento o que se perjudique su supervivencia al ser utilizado de una forma humana, de una forma razonable, por parte de una persona con discapacidad visual. Y en ese sentido, pues lo que podría finalmente establecer la regulación es que, pues naturalmente, teniendo en cuenta el análisis de las características del sujeto, no habría ningún problema en que se utilice un perrito como guía de una persona con discapacidad. De tal manera de que este enfoque trata de hacer practicables los derechos fundamentales que debieran tener los animales. Y finalmente, un tercer ejemplo. Creo que es el más controversial. Me podrían decir, Diego, en realidad, eh, como una vaca podría tener el derecho a la integridad, ¿no? ¿Cómo podríamos alimentarnos de esa vaca, las personas pues, que tienen aquella dieta, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, y aquí justamente en este extremo viene la cuarta propuesta, y quizás creo que la que trata de ser más revolucionaria del enfoque conductual. Si ustedes se fijan, los derechos fundamentales están tradicionalmente definidos como prerrogativas que son atribuidas a un ser con características determinadas. Es casi como si fueran un patrimonio jurídico de una especie determinada como son los seres humanos. Son inherentes, se dice, a la persona humana. Siguiente diapositiva, por favor. Pues la revolución teórica que propone el enfoque conductual es básicamente sacar del dominio de determinada especie, expulsar del dominio ontológico de cierta especie estos derechos fundamentales. Siguiente diapositiva. Y consecuentemente concebirlos no como un atributo exclusivo de los seres humanos, sino, como lo habíamos dicho, exclusivamente como criterios de regulación y administración de justicia en conductas determinadas, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, los derechos fundamentales son únicamente, bajo el enfoque conductual, la versión objetiva de lo que eran nuestras nociones de libertad, de supervivencia, de satisfacción de necesidades básicas, de ilusión del sufrimiento. Son únicamente nociones objetivas que tienen por objeto que se administre justicia en conductas determinadas. De tal manera que teniendo en cuenta ese planteamiento teórico, que realmente no es tan sencillo de poder interiorizar, siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta que la falacia es la siguiente. Bajo el enfoque subjetivo, un enfoque que atribuye un paquete de derechos a determinada especie, resulta muy engorroso, muy complicado el entender, por ejemplo, el derecho a la integridad de una vaca, porque lo asociamos a la especie. Si es que asociamos el derecho a la especie, naturalmente lo que haremos de forma lógica es tratar de oponer un montón de comportamientos en contra de ese derecho fundamental. Pensaremos en la experimentación animal, en el consumo de los animales,
pensaremos en el uso de los animales en determinadas industrias, trataremos de oponer un montón de conductas a ese derecho determinado porque lo estaremos concebiendo de forma subjetiva, ¿no? Como si fuera un atributo de esa especie. Siguiente diapositiva. Pero el enfoque conductual cambia por completo el enfoque del derecho fundamental, ¿no? Porque ya no se concibe en realidad como un derecho subjetivo, sino únicamente como un criterio de regulación en una conducta en específico. De tal manera que si es que hablamos del derecho fundamental de un torito, como podemos ver aquí, estamos hablando en realidad no de un conjunto de derechos, perdón, no de un conjunto de conductas, sino de una conducta determinada, como puede ser, por ejemplo, las corridas de toros. La corrida de toro es ampliamente deliberada, principalmente en España, por lo tanto debiera ser un comportamiento que merece ser seleccionado porque se relaciona además con el sufrimiento y con la supervivencia de cierta especie y por lo tanto al momento de ser regulado, considero yo, esta es una opinión personal fuera del enfoque conductual, que debiera ser proscrito este tipo de comportamientos, pues en la medida que bajo el derecho a la integridad y bajo el derecho a la vida resulta incompatible el torturar, el asesinar a un torito por el simple hecho de satisfacer la necesidad de entretenimiento de algunos seres humanos y establecer consecuentemente una regulación consecuente para ese comportamiento de forma determinada, para esa conducta en específico, sin que esto nos obligue a adoptar regulaciones engorrosas, complejas, respecto de otras conductas que quizás sostienen más de alguna oposición. Yo considero personalmente de que es un enfoque que nos ayuda a poder avanzar poco a poco con los derechos fundamentales de otras especies y principalmente de especies animales. Fíjense ustedes que en el caso de los derechos humanos, la conquista y el desarrollo de los derechos fundamentales ha sido de esta manera. Ha sido conducta por conducta. Ha sido primero el derecho a la vida, el derecho a la integridad, derechos políticos, posteriormente derechos económicos, sociales y culturales, posteriormente derechos colectivos, derechos como el derecho a la paz o derechos tecnológicos, es decir, de acuerdo a una progresión eh, muy lenta en la historia de la humanidad. Es decir, un desarrollo conducta por conducta. Creo que la misma lógica debiéramos aplicar al caso de los animales. Esa es precisamente la propuesta del enfoque conductual. Muchas gracias por su atención y yo quedo pendiente de cualquier duda, pregunta, comentario. Con muchísimo gusto poder escucharles. Diego, muchísimas gracias. Yo solo quiero, antes de terminar la grabación, señalar que vamos a poner el link de tu paper en nuestra página web, y donde también va a estar el video de tu exposición. Muchas gracias.